Así como uno conoce a su familia política y va tanteando y dice, quiero, no quiero, uno tiene que saber qué bacterias va a llevar consigo toda la vida. ¿Qué influye para que una microbiota esté sana? Si tú no tienes una buena microbiota, no hay nutricionista en este mundo que te haga bajar de peso. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Ir a la farmacia y por favor deme prebióticos y probióticos. Todas las personas en un debido momento de nuestra vida tenemos que realizarnos el examen de microbiota fecal. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy a tratar un tema tan interesante. Vamos a hablar de la microbiota intestinal, nutrición y el rol de laboratorio. Hemos escuchado hablar tanto de la microbiota en redes sociales y muchas veces no sabemos de qué se trata. Es por eso que queremos dar la bienvenida a nuestra especialista que nos va a contar todos los detalles. Bienvenida a la doctora Camila Vega, nutricionista deportiva y funcional. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla aquí. Gracias, muchas gracias, Cari. Súper contenta ahora hablar de este tema que personalmente me encanta. Estábamos hablando tras cámaras y es un tema bastante amplio, pero para empezar, Doc, quisiéramos saber qué es la microbiota. Cuando hablamos de microbiota intestinal, ¿a qué exactamente nos referimos? Bueno, la microbiota es algo fascinante, es algo que hoy en día se está hablando, como dices, tanto en redes sociales, hay tantos influencers, TikTok, Instagram está bañado en la microbiota. La microbiota quiero que piensen que es una comunidad, como hablamos es como decir la comunidad andina. Es prácticamente todos los habitantes de esta comunidad son bacterias y tú tienes billones de habitantes. Entonces estamos hablando que tu microbiota es tu genética de tus bacterias, es prácticamente las comunidades de bacterias que habitan en tu boca, en la zona íntima y en el intestino, específicamente en el intestino grueso o largo. Y la microbiota se le tiene que tratar bien, porque la microbiota codifica tu genética. Somos más bacterias y agua de lo que pensamos. Doc, cuando decimos que a la microbiota hay que tratarla bien, ¿a qué nos referimos? ¿En alimentación, en ejercicios o no solamente eso? ¿Qué influye para que una microbiota esté sana o para que haya ciertos cambios en nuestra microbiota? Bueno, vamos a empezar por hablar que la microbiota, lo que le alimenta a tus bacterias es la fibra, ¿ya? La fibra tú la encuentras en carbohidratos complejos como el verde, el camote, la quinoa, las verduras. Las verduras son fundamental. Hemos escuchado toda la vida que tienes que comer las verduras solo porque sí, porque son sanas. Pero hay que sacar de ese contexto. Hay que entender que uno tiene que comer inteligentemente, porque aprender a alimentarse no es solo para, como a veces vienen las personas a una consulta y dicen quiero bajar de peso. Si tú no tienes una buena microbiota, no hay nutricionista en este mundo que te haga bajar de peso, porque la microbiota codifica muchísima información para tu metabolismo. Por eso es tan importante comer verduras, porque las verduras tienen la fibra que alimenta a tus bacterias. Si yo no tengo suficiente fibra en mi día a día, que, ojo, hoy las recomendaciones son 50 gramos de fibra al día. Hay que ¿Cómo contabilizamos esos 50 gramos de fibra? Por ejemplo, si tú comes un bowl de 200 gramos de ensalada, ahí por lo menos debe haber unos 10 a 15 gramos de fibra. Entonces una persona dice, bueno, me va a comer esta porción de ensalada y ya llegué a mi requerimiento. No. La gran mayoría de pacientes nunca llegan al requerimiento de fibra. Por eso ahí viene la alimentación inteligente que yo hago, repartir las comidas durante el día y siempre tener en mis comidas verduras, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y si es factible, entre mañana y media tarde. Porque pensar que yo voy a comer toda una porción de 50 gramos en un momento es imposible. Pero es importante también entender qué cosas afectan negativamente a la microbiota, porque ahorita estamos hablando que la fibra es algo que va a beneficiar tus bacterias. Pero si tú tienes una alimentación inflamatoria, si tú consumes alimentos altos en gluten, si tú consumes alimentos que sean ultraprocesados, eso genera que tus bacterias lentamente vayan muriendo. Y las bacterias buenas son las que van a morir y las malas son las que van a empezar a generar distintos problemas desde hinchazón, depresión, ansiedad. Van a empezar a generar subida de peso o inclusive baja de peso. Hasta el líbido se ve afectado por una microbiota que no está sana. Entonces, realizarme un test de microbiota es súper importante. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Me lo hacen en un laboratorio? ¿Tengo que ir primero donde el especialista y el especialista me guía para este test? ¿Cómo funciona? Justo cuando, como tú decías, estábamos hablando otras cámaras y hay que entender que todas las personas en un debido momento de nuestra vida tenemos que realizarnos el examen de microbiota fecal. Tienes que conocer qué bacterias tienes.
Así como uno conoce a su familia política y va tanteando y dice, quiero, no quiero, uno tiene que saber qué bacterias va a llevar consigo toda la vida. Porque estas bacterias van a ayudar a tu salud o van a generar problemas de salud. El examen de microbiota fecal es un examen que lo que analiza es qué cepas tienes tú de bacterias, cuáles son buenas, cuáles son malas, si es que están produciendo metabolitos, como son, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos son el acetato, el propionato y el butirato. Bacterias, por ejemplo, como la Arquemancia mucífila, es una bacteria que no solo regula el pH estomacal, por lo cual es una bacteria que va a ayudar a combatir, por ejemplo, casos de Helicobacter pylori. Si yo no sé qué cantidad tengo de Arquemancia mucífila, no voy a saber si puedo combatir de forma natural el Helicobacter pylori o no. Y sobre todo, también la Arquemancia mucífila tiene que ver mucho con la producción de butirato. El butirato es lo que se le conoce como el Ozempic natural. ¿Por qué? Porque el butirato tiene un efecto sobre tu metabolismo. El butirato influye en que tú puedas generar más masa muscular y poder quemar grasa. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un examen de microbiota fecal y sale que mi proporción de Arquemancia mucífila es menor a la que debería tener, yo me suplemento con Arquemancia mucífila. Pero no voy a ir y compro Arquemancia mucífila solo porque aquí en este podcast estamos hablando de eso. Yo tengo que saber si tengo o no que suplementarme con eso. Y esto es súper importante porque, claro, ahora escuchamos muchísimo en redes sociales, con influencers, doctores y con absolutamente todo que nos hablan de los prebióticos y los probióticos. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Ir a la farmacia o ir a algún lugar, no sé, naturista y por favor deme prebióticos y probióticos y empiezo a consumirlo. ¿Qué es lo que sucede ahí, Doc? ¿Me puede ayudar en algo o en realidad puede ser todo lo contrario? Como usted lo mencionaba, necesito específicamente saber qué es lo que necesito para que en realidad yo pueda ver un cambio en mí. Vamos a empezar por los prebióticos. Los prebióticos son el alimento de las bacterias. Un prebiótico muy famoso es la inulina, o que la inulina viene de la chicora. La inulina es fibra. Entonces, si yo, por ejemplo, consumo mis 50 gramos al día de fibra, yo estoy consumiendo prebióticos. Si yo, por ejemplo, soy una persona que solo tomo probióticos y no consumo nada de verduras, no estoy haciendo absolutamente nada para mi microbiota. Y hoy en día inclusive se habla de los postbióticos. Hay sales de butirato ya comercializándose en el Ecuador, que tú puedes consumir el butirato porque tienes deficiencia de bacterias productoras de este ácido graso de cadena corta. ¿Y por qué es tan importante el butirato? Porque el butirato también influye en la producción de ATP que está en la mitocondria. La mitocondria es la fábrica energética de tu cuerpo. Si yo tengo una deficiencia de bacterias productoras de butirato, yo voy a tener una deficiencia mitocondrial. Es una persona que va a subir de peso, es una persona que puede deprimirse, es una persona que se va a sentir cansado. Es el clásico paciente que te dice, no sé qué pasa, pero ya llega el mediodía y yo me quiero ir a dormir. Me siento cansado, fatigado, no me concentro bien. Hay que ir a la mitocondria. Y la mitocondria viene de nuestra genética materna. Y eso influye muchísimo en la microbiota de mi madre. La mitocondria está directamente relacionada con el tipo de microbiota que yo tenga. Entonces, si quiero potencializar, por ejemplo, el rendimiento deportivo de un deportista de alto rendimiento, si ese deportista no tiene una buena microbiota, tú no vas a poder ayudarle a que ese deportista mejore su rendimiento, porque inclusive hay bacterias que te ayudan a reducir la producción de ácido láctico. Eso genera que el deportista sea más resistente a la producción de ácido láctico y evita que tenga justamente la microcristalización y que le duela la musculatura. ¿Qué pasa con los fermentados? Se habla mucho ahora como de la kombucha, se habla del kefir. ¿Esto funciona? ¿Esto ayuda en nuestra alimentación diaria? Claro, son bacterias. El kefir viene de los hongos kefirán, la kombucha viene del hongo que conocemos como Scooby, y prácticamente los fermentados lo que tienen es probióticos. Son probióticos vivos y son alimentos que yo tengo que incorporar en mi día a día. Pero si es que hacemos una pausa y hablamos, por ejemplo, de los clásicos síntomas que estamos viendo hoy en consulta, por ejemplo, el SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y este sobrecrecimiento se da por una mala alimentación, se da porque las personas no consumen suficientes verduras, suficientes frutas, y empiezas a tener clásicos síntomas de voy a la consulta y lo que yo manifiesto es me hincho por todo. Consumo verduras, me hincho. Tomo agua, me hincho. ¿Y esto qué genera? Que las bacterias buenas empiezan a fermentar oligosacáridos, que son básicamente azúcares.
Entonces, en una alimentación que yo tengo que manejar en pacientes con SIBO, que es la famosa dieta FODMAP, yo no puedo emplear, por ejemplo, fermentados, porque los fermentados también van a generar fermentación en estas bacterias, porque son alimentos. Entonces, en esos casos, yo tengo que evitar fermentados. Por eso es importante entender que a la microbiota se la alimenta inteligentemente. No solo es ver lo que está de moda, y si es que dicen, ahora está de moda el kefir, entonces yo arranco a tomar kefir, porque si tengo SIBO, eso empeora mi situación. Y es importante entender que tampoco hay que tenerle miedo al uso adecuado de los antibióticos, porque si yo tengo un Helicobacter pylori o si yo tengo SIBO, son muchos los casos que el doctor tiene que mandar el antibiótico, porque si yo no erradico las bacterias malas, es un paciente que ya se vuelve crónico esta exposición al Helicobacter o al SIBO, y eventualmente puede terminar en patologías mayores. Pero lo aconsejable sería como tratar la enfermedad, en este caso el Helicobacter o cualquier otro, no sé, lo que se tenga que tratar con un antibiótico, pero después reparar mi microbiota. O sea, esto sería como aconsejable. Después del tratamiento voy a mi microbiota. De hecho, nosotros en la medicina y en la nutrición funcional manejamos algo que son las 5 R's. La primera R es la de remover, y nosotros luego vamos a reparar y luego vamos a reinocular o repoblar. Yo no puedo hacer un tratamiento para mi paciente de solo quitarle la bacteria que le está afectando, y ahí es donde viene el examen de microbiota. Si yo tengo ya rastros de bacterias patógenas y yo tengo que tomar acción de eso, yo tengo que luego tener un plan de cómo, cuándo y dónde voy a repoblar esa microbiota que se está viendo afectada. Entonces, claro que quiero, por dar ejemplo, darle lactobacillus. Claro que quiero darle, por ejemplo, también enterobacterias, bifidobacterium. Necesito bacterias que sean buenas para mi sistema intestinal. ¿Por qué? Es sumamente importante entender que en el intestino habita nuestro sistema inmune. Lo que nosotros comemos influye directamente sobre mi sistema inmune y sobre mi microbiota. La gran mayoría de enfermedades autoinmunes que tenemos hoy en día nacen de un intestino enfermo. No es lo que comiste ayer, es lo que has comido en los últimos 20 años de tu vida. La medicina funcional, la microbiota, son las puertas para llegar a una longevidad adecuada. La nutrición es tu código genético que te permite no vivir más, vivir mejor en cantidades buenas. No es la cantidad de años que vivas, es la calidad de vida que quiero tener. Y un examen de microbiota fecal es algo sumamente importante para yo poder entender cómo quiero vivir el resto de mi vida.